tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, trabajo bajo calor y cómo proteger nuestra salud y nuestro rendimiento. Para hablar acerca del golpe de calor y otras condiciones que van a surgir como la consecuencia del clima que podamos tener, es importante ubicar y conocer el clima que nosotros tenemos en la ciudad de Lima. En Lima, el clima principalmente es cálido y húmedo y la estación de verano se da desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo. Nosotros tenemos pues más de 12 climas, sin embargo el que predomina es el clima cálido y húmedo. En esta temporada, en el verano, nosotros vamos a encontrar temperaturas entre los 25 y 30 grados, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, un anuncio del Servicio Nacional de Meteorología de Perú, donde indicaban que estas temperaturas podrían elevarse en las próximas semanas, incluso llegando a 32 grados. Además de la sensación de bochorno, que es parte de los accidentes geográficos que nosotros tenemos en nuestra zona de residencia. También es importante conocer y saber que nosotros estamos expuestos a altas radiaciones solares como parte del clima que tenemos en esta región. Y bueno, estos niveles también van a aumentarse durante esta estación del año. La radiación solar, de acuerdo a la zona en donde nosotros nos podamos encontrar. Entonces, en la costa tenemos entre 10 y 13 puntos, en la sierra tenemos superior a 15 y en la selva incluso puede ser más alto. Sin embargo, hay una ligera reducción de acuerdo a la nubosidad que nosotros podamos tener en esta zona. La radiación solar también va a tener un impacto en nuestra salud, por ello es importante saber que las horas pico donde vamos a estar más expuestos a la radiación es entre las 10 y 4 de la tarde, siendo el punto máximo al mediodía, que es el horario en el cual no se recomienda estar expuestos de manera directa o sin protección a la radiación solar. Entonces, de acuerdo a los niveles de riesgo en los cuales nos encontremos según la zona, vamos a tener diversas recomendaciones. Por ejemplo, si el nivel es mínimo, pues es importante usar unas gafas con protección para radiación solar. Si el nivel es bajo, acompañar no solamente el uso de estas gafas, sino también de prendas que nos puedan ayudar a bloquear el ingreso de esta radiación solar extrema, ¿no? Moderado no solamente es la prenda y las gafas, sino también el uso de sombreros de ala ancha y el uso de protector solar con factor de protección de 30 a 50. Y así, si es alto, muy alto y extremo, incluso se recomienda el uso de algún elemento que nos brinde sombra, como pueden ser las sombrillas y el paraguas. La radiación solar en líneas generales no es mala si es que nosotros tenemos una exposición moderada y de manera adecuada. Sin embargo, si nosotros tenemos una exposición sin la protección debida y de acuerdo a la zona donde nos encontramos, sí podemos tener repercusiones en nuestra salud, como por ejemplo el fotoenvejecimiento, lesiones en la piel e incluso la aparición de cáncer de piel. Esto puede generar pues un daño en nuestra salud. Adicionalmente, también vamos a poder tener afectaciones a nivel de nuestros ojos, como pueden ser conjuntivitis, pueden incluso hacer que se desarrollen cataratas o incluso problemas a nivel de la mácula, que es otra estructura que nosotros tenemos en el globo ocular. Entonces, podemos exponernos por cierto tiempo, periodos cortos, sí, pero siempre usando la debida. Los rayos ultravioletas también nos van a ayudar a tener un mayor bienestar mental, pues mejora nuestro estado de ánimo y también a poder sintetizar nuestra vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces, siempre con las recomendaciones y evitando las horas pico que ya hemos mencionado, que es el mediodía. Ahora vamos a aprender cómo funciona nuestro cuerpo y a partir de acá vamos a poder entender el resto de la exposición. Nuestro cuerpo está entre los 36,1 y 37,8 grados centígrados, siendo la temperatura media 37 grados. Cuando nuestra temperatura desciende debajo de los 35 o aumenta por encima de los 41 grados, ahí es donde se generan desajustes y nuestro cuerpo empieza a desarrollar diversos mecanismos de defensa para buscar este equilibrio. Es así que cuando nosotros empezamos a tener un aumento de temperatura, por ejemplo, todos los vasos sanguíneos empiezan a tener una mayor irrigación e empiezan como a tener este efecto a nivel superficial para que a mayor flujo haya una mayor pérdida de calor. ¿Y cómo vamos a nosotros poder percibir estos cambios de temperatura? Nosotros en la piel, que es el órgano más grande que nosotros los seres humanos tenemos, vamos a tener unos receptores.
que nos van a indicar si estamos expuestos a temperaturas frías o temperaturas calientes. Entonces, cuando estos receptores, como pueden ser los receptores de Ruffini, captan temperaturas calientes o Kraus, que son las temperaturas frías, llevan esta señal a nuestro cerebro indicándole esta temperatura exterior, tálamo, que es nuestra estructura que va a regular nuestra temperatura, empieza a generar diversos mecanismos para hacer esta compensación. Entonces, aquí lo vamos a entender y va a ser súper sencillo para que ustedes puedan entender cómo es que funciona en nuestro cuerpo. Esta estructura que es el hipotálamo que se encuentra en nuestro cerebro, cuando hay un aumento de nuestra temperatura corporal a través de diversos mecanismos y sobre todo el sistema simpático, empieza a mandar señales a nuestros vasos sanguíneos y estos empiezan a dilatarse. Al dilatarse van a generar un aumento de la liberación del calor y también el proceso de transpiración o el sudor. Es por eso que la persona empieza a enrojecerse y a tener el sudor para poder equilibrar este aumento de temperatura. Viceversa, cuando nosotros percibimos una disminución de la temperatura corporal, la señal que se envía del hipotálamo a nuestros vasos sanguíneos y a nuestros músculos es de contraer estos vasos sanguíneos para disminuir esta pérdida de calor. Y es así que empieza a generar el equilibrio para poder conservar la mayor cantidad de temperatura posible en este caso. Ahora, nuestro hipotálamo no actúa solo. También hay otras estructuras como la tiroides, la glándula suprarrenal, que van a intervenir en este proceso. Y así nuestro cuerpo va a tener diversos mecanismos para la termorregulación, para poder tener esta temperatura óptima que hablamos que era de 37 grados. La radiación, que es uno de los procesos que genera hasta el 60% de enfriamiento corporal, es cuando nosotros vamos a poder emitir el calor de nuestro cuerpo en forma de rayos infrarrojos. Luego viene la conducción, que solo es un 3% de calor que se va a liberar en contacto directo con nuestros objetos. Un ejemplo claro es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro celular, que es algo que tenemos siempre a la mano o estamos 10, 15 minutos y el celular ustedes lo empiezan a percibir caliente. Ese es el proceso de conducción. En el caso de convección, que es cuando nosotros nos encontramos en un microambiente, imagínense, estamos en una sala y me encuentro únicamente yo y la temperatura es adecuada, pero ingresan 5 personas más y la temperatura se empieza a elevar. Luego ingresan 5 personas más, ya serían 10, y todos empezamos a percibir lo que la gente denomina el ambiente cargado, ¿no? Este es el proceso de convección. Entonces nosotros vamos trasladando la temperatura corporal a el microambiente en donde nos vamos a encontrar. Y luego está el proceso de evaporación, que nos va a permitir eliminar hasta el 20% del calor sobrante. Y esto sí es una función bastante innata, realizamos de manera automática mediante la respiración y mediante la piel, a través de la transpiración normal del día a día. Ahora vamos a hablar acerca de los golpes de calor. Los golpes de calor es cuando nosotros perdemos esta termorregulación. Ahora que ya hemos entendido cómo funciona nuestro cuerpo, cuando existe una elevación excesiva de la temperatura corporal debido a la exposición a altas temperaturas por no estar adecuadamente hidratados o haber realizado un ejercicio físico intenso, se produce un golpe de calor. Y aquí aprovecho en comentarles la importancia de encontrarnos hidratados. Cuando nosotros hablamos de la hidratación que debemos de tener de manera adecuada, no solamente estamos hablando de agua. Durante mucho tiempo nosotros hemos escuchado que debemos de tomar 8 vasos de agua al día o 2 litros de agua al día, etcétera. Lo correcto es, para estar debidamente hidratados, no solamente consumir agua, sino también los electrolitos y los iones que son importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Nosotros dentro de nuestras células tenemos agua, fuera de las células también. Y entre célula y célula también tenemos agua. Entonces, para que nuestros procesos celulares se den de manera adecuada, tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio es gracias al sodio, al potasio, al cloro, al magnesio y al calcio. Son iones súper importantes de los cuales nuestra vida depende prácticamente. Entonces, cuando hablamos de hidratarnos, hablamos no solamente de agua, sino también de incluir estos iones en estas bebidas o también en nuestra alimentación, ¿de acuerdo? El sodio, por ejemplo, que a veces también lo hemos satanizado, ¿no? El sodio es súper importante para la regulación de la presión arterial. También es importante para la regulación de la sed, el funcionamiento renal. Es muy importante para el funcionamiento del corazón. El potasio. El potasio también nos brinda un equilibrio hídrico.
a través de unos sistemas que tenemos a nivel celular junto con el sodio y ayudan a prevenir los calambres y las fatigas musculares. En el caso del cloro nos va a ayudar a mantener nuestro volumen sanguíneo, nuestra presión arterial, al igual que el magnesio, que también interviene en más de 300 reacciones bioquímicas, que incluso es parte de la producción de la energía de nuestras células y también es importante poder consumirla en nuestros alimentos de forma diaria. El calcio también es muy importante porque va a mantener este pH, que es la acidez o alcalinidad que nuestro organismo debe de tener en equilibrio para poder funcionar de manera adecuada. Entonces, como vemos, no solamente cuando hablamos de hidratación hablamos de agua, sino también de esta serie de iones y electrolitos que son importantes consumirlos tanto en los líquidos como en nuestros alimentos de forma diaria. Cuando no nos encontramos debidamente hidratados, somos más propensos también a desarrollar golpes de calor. Y golpe de calor es algo que a veces se va a confundir con el término de insolación. Pero aquí la diferencia va a ser que la insolación es cuando ocurre esta descompensación por exposición directa al sol. En el golpe de calor no necesariamente puede ser un lugar donde la temperatura se ha elevado y no necesariamente has estado expuesto al sol como tal, ¿de acuerdo? El golpe de calor nos puede generar secuelas irreversibles, ya que como hemos visto hace un momento, cómo es que nuestro cuerpo va a funcionar si es que esto no lo hace de manera adecuada y no se producen estos procesos de forma correcta, entonces hay una mayor irrigación y mayor, digamos, sufrimiento al corazón, al riñón y a otros órganos. Entonces, cuando hay un golpe de calor, tenemos que tener una acción inmediata para evitar que se pueda agravar estos cuadros. Y un golpe de calor en la oficina, ¿por qué puede ocurrir? Generalmente va a ocurrir porque hay un sobrecalentamiento, quizás no hay una adecuada ventilación, o ahorita vamos a hablar más adelante del tema, y también va a requerir una acción inmediata como llamar a emergencias o brindarle los primeros auxilios. Siendo clave siempre, como les decía hace un momento, la prevención, usar ropa adecuada y la ventilación del lugar. Y cuando hablamos acerca de la ventilación o del confort que nosotros debemos tener en nuestras oficinas, vamos a irnos hacia el marco legal vigente. Lo cierto es que al día de hoy no hay una normativa específica que nos indique cuántos grados debemos de estar dentro de las oficinas. Existe la Ley General de Salud y Seguridad en el Trabajo, nos indica la evaluación de los riesgos que debemos de tener nosotros en el puesto de trabajo. Hay una norma básica de ergonomía y un procedimiento de riesgos ergonómicos, que es la resolución 375/2008. Sin embargo, no nos brinda un número exacto. Sin embargo, basados en estándares internacionales, la temperatura ideal es de 24 grados. Pues entonces tiene que oscilar entre 17 y 27 grados. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Pero este rango es bastante amplio, entonces se prefiere usar los 24 grados, ¿ok? Y bueno, obviamente el Ministerio de Salud siempre nos va a brindar alertas en caso hay algún tipo de recomendación importante o de urgencia para la población en general. Ahora vamos a hablar acerca de la ventilación en la oficina. Lo más importante, como les decía, es mantener la temperatura general a 24 grados. Para ello, nosotros podemos contar con mecanismos de ventilación, que pueden ser como el gráfico que ustedes están observando, o ventiladores de pie, etcétera, o incluso los aire acondicionados. Lo importante de obtener, por ejemplo, un aire acondicionado en las oficinas es que también podamos contar con un extractor de aire, ya que de esta manera el aire acondicionado va a poder adecuarse de acuerdo a la sensación térmica que empiece a percibir según el número de personas. Y no va a ocurrir que en donde la temperatura puede descender y por un lado de la oficina a veces tenemos gente que tiene mucho frío y por otro lado gente que no percibe esta ventilación. Entonces lo más importante o lo ideal es tener un aire acondicionado que tenga un extractor de aire, que haya sido debidamente regulado, ¿no? Por algún personal a cargo que esté capacitado y que también pueda tener el manual de uso de este equipo y que esté a cargo de una sola persona, ya que también sabemos que cada persona puede tener una percepción distinta de temperatura dentro de las oficinas. Entonces, lo más importante, si es que contamos con un aire acondicionado, es tener un extractor de aire para permitir una temperatura óptima de 24 grados según la sensación térmica que pueda obtenerse de acuerdo a la cantidad de personas en los debidos lugares donde puedan encontrarse. Ahora, hay un tema importante.
Muchas personas dentro de las oficinas a veces refieren que tienen alergia al aire acondicionado. En realidad, el aire acondicionado no nos produce una alergia como tal. Lo que ocurre muchas veces es que al momento de en donde las oficinas tienen aire acondicionado y no tienen de repente el mantenimiento adecuado o quizás han pasado los años, al momento que se produce esta ventilación, y la expulsión del aire, puede haber ahí ácaros y moho que son respirados por las personas que tienen ya una condición atópica o alérgica previamente por antecedente y empiezan a desarrollar síntomas, ¿no? Propios de las alergias como son la rinitis, los ojos llorosos, los estornudos. ¿Es cierto que el aire acondicionado nos provoca alergias respiratorias? No, pero sí puede predisponernos a desarrollar estos síntomas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos expuestos a un aire acondicionado, lo que va a generar es una resequedad de las mucosas. Y al encontrarse las mucosas resecas, pues empiezan a producir también este tipo de síntomas. ¿Cómo podemos nosotros prevenir estos síntomas? Bueno, si somos personas muy alérgicas o muy atópicas, y nos encontramos directamente en contacto con una zona donde está el aire acondicionado, lo principal sería poder reubicarnos, sería como la primera medida. De no ser posible esto, pues es importante buscar la manera en donde reestructurar, ¿no?, nuestra zona de trabajo, porque si no vamos a estar durante todo el tiempo expuestos y vamos a tener estos síntomas que van a ser molestos y no nos van a permitir desarrollar nuestras labores día a día. Las condiciones de alergia es importante que también sean vistas por un médico tratante, porque tenemos ciertas condiciones que van a producir que se desarrollen estos síntomas. Entonces pueden ir a un médico internista o a un médico alergólogo, que son los especialistas en alergias, para determinar a qué ustedes son más, pueden estar más predispuestos a desarrollar cierto tipo de alergias. Y como medidas generales, en casa también es evitar cualquier objeto que pueda acumular polvo, alfombras, etcétera, para disminuir estos síntomas y que no sean molestos para ustedes, ¿no? Bien, cuando nosotros tenemos golpes de calor, existen diversos factores, todos somos propensos a tenerlos, pero existen factores que nos van a predisponer con mayor frecuencia. Uno de ellos es la edad. Los extremos de la vida, en el caso de los menores de 5 años y las personas mayores de 60 años, ya van a tener una disminución en la forma en cómo vamos a tener este termostato que hablamos hace un momento, entonces somos más predispuestos a generar golpes de calor. También si generamos algún sobreesfuerzo en un clima caluroso. De repente, si es que nosotros somos de las personas que hacemos de manera diaria ejercicio y nos trasladamos a una zona de mayor temperatura sin tener las previsiones del caso, ya hemos hablado de la hidratación, entonces podría darme un golpe de calor. Cuando hay una exposición repentina, sí que yo me haya aclimatado previamente. Cuando hay falta de aire acondicionado o ventilación, también se puede producir un golpe de calor. Y existen algunos medicamentos que nos van a predisponer a tener golpes de calor. Los principales son aquellos que intervienen en la regulación de la presión arterial o de la función renal e incluso en la función tiroidea también. Y bueno, antecedentes patológicos, ¿no? Si alguna persona es hipertensa, diabética y otras condiciones, también podrían hacer que sean más propensas a desarrollar golpes de calor. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo reconocer si un compañero en la oficina está sufriendo un golpe de calor? Bien, el exceso de sudoración. ¿Recuerdan las primeras láminas, cómo actuaba nuestro cuerpo para compensar o ayudar a tener este equilibrio? Entonces la persona puede empezar a sudar de manera profusa. La piel se va a enrojecer, la temperatura corporal obviamente va a estar elevada. La persona puede empezar a presentar síntomas como dolores de cabeza, debilidad, calambres, somnolencia, confusión, visión borrosa, mareos, temblor, incluso puede llegar a convulsionar o perder la conciencia. Y también puede llegar a presentar náuseas y vómitos. Entonces, estos son algunos de los síntomas que ustedes van a poder observar si es que se pusiera un golpe de calor. ¿Y cómo debemos actuar si es que esto ocurre? Lo primero, detener la actividad que la persona esté ejerciendo y esto es para evitar otro accidente de trabajo que pueda generarse a partir de ello, si es que es algo operativo, obviamente, y avisar al responsable de seguridad o a los brigadistas, porque hay un plan de emergencia que debemos de cumplir. Entonces, lo más importante es avisar. Si la situación es grave, si ustedes observan que hay un desmayo, confusión, convulsiones, podemos llamar también a los bomberos, al 116.
Este número yo les pido que lo graben, porque a veces en el momento en que ocurren las emergencias no nos acordamos, ya sea por nerviosismo o porque no tomamos pues decisiones cuando estamos en una situación de peligro, ¿no? Entonces grabamos el número de los bomberos, que es el 116, o también podemos llamar al SAM, que es el Servicio de Atención Médica de Urgencias. En cualquiera de los dos casos, les pido y les recomiendo que agreguen estos números a sus contactos, y en cualquiera de los dos casos les van a pedir detalles de cómo se viene desarrollando la situación por la cual ustedes están llamando. Entonces es importante también tener la información adecuada, de preferencia, si vamos a brindar un primer auxilio, también ser una persona calmada que pueda brindar detalles de lo que viene ocurriendo para obtener la ayuda y la orientación que nos van a brindar vía teléfono. Llevamos a la persona a una zona ventilada y en este sentido importante, si nosotros estamos en una oficina, probablemente todos los compañeros se vayan a acercar a ver qué es lo que ocurrió. En este caso es mejor dispersarnos. Acuérdense que hablamos de la convección, de una de las formas de cómo nuestro cuerpo transfiere calor, y despejar el ambiente para que la zona pueda ser más ventilada y esto ayude a la persona a recuperarse. Colocamos a la persona con la cabeza ligeramente elevada, aflojando la ropa para facilitar la ventilación. Esto es si la persona se encuentra consciente. Si la persona se encontrara inconsciente, de preferencia colocarla de costado, ya que podría empezar quizás a vomitar o podría tener algún tipo de convulsión. Entonces es importante también proteger la cabeza de la persona. Si hubiera alguna prenda en la oficina, colocarle debajo de la cabeza, porque si hubiera una convulsión, evitar que la cabeza pueda tener mayor daño al momento de la convulsión, que es un movimiento involuntario que se puede presentar. Una vez que ya hemos iniciado las medidas, dispersar a las personas que están en oficina, de alejar o de llevarlo al paciente a una zona más ventilada, si tenemos en la oficina compresas frías, las envolvemos en alguna toalla o en alguna prenda que alguien pudiera tener, ¿no? O quizás en el botiquín también tener estas toallitas, y las vamos a colocar en la cabeza, en las axilas, en las ingles y en el cuello para ayudar a disminuir la temperatura de la persona. Vamos a ir monitoreando los signos vitales si es que nosotros sabemos cómo realizar, cómo va esa frecuencia cardíaca, cómo va esa respiración y sobre todo el estado de conciencia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con preguntas, ¿no? Si la persona me habla adecuadamente o quizás al inicio sí y luego no, porque estos datos son importantes para ver si el estado de la persona se va a ir agravando y para el detalle que ustedes le puedan brindar a la persona que se encuentra del otro lado, ya sean los bomberos o el SAM. Y estar atentos en caso pues estos síntomas vayan empeorando, ¿no? Porque ya sería ideal en ese caso trasladar a la persona o si es que ya están llegando el auxilio, pues a través de ellos poder llevarlos a un centro médico para que tengan una atención especializada. Además, recordemos que es posible que las personas puedan tener algún antecedente de fondo. Vamos a necesitar probablemente el traslado de la persona para estabilizarlo y determinar cuál fue la causa del golpe de calor, si quizás fue algo que ocurrió de manera esporádica o si hay algún factor que lo haya predispuesto a desarrollar este cuadro. De manera de resumen, movemos a la persona a un lugar fresco, generamos este enfriamiento a través de las compresas o del ventilador o ventilación, según donde nos encontremos, hidratamos de sorbos de a poquito si la persona está consciente, no brindarle bebidas azucaradas, solamente agua en ese momento y colocar en posición semisentada también si es que la persona está consciente, ¿no? Y llamar a emergencias para pedir ayudas. Lo más importante es ir enfriando, ayudando a que la persona regule su temperatura corporal a través de estas compresas frías o ventilación que podamos ofrecerle en el momento. Puede requerir atención médica de emergencia, ya que como hemos visto al inicio, como es el mecanismo de protección de nuestro cuerpo, puede haber un daño al corazón, a los riñones y a los músculos e incluso al cerebro. Entonces es importante que pidamos ayuda inmediata. Y obviamente, mientras más demoremos en brindar esta ayuda, este soporte, puede aumentar el riesgo de sufrir complicaciones o incluso la muerte. ¿Y cómo podemos prevenir todo esto? Entonces, aquí volvemos a la clave, que es la hidratación adecuada. Ya hemos hablado acerca de que no solamente estamos hablando de agua, sino también de electrolitos. Y en líneas generales, por si alguien igual tiene la pregunta, ¿cuánto debo de tomar yo de líquido, ¿no? Para estar adecuadamente hidratado? Como línea general es 35 mililitros por kilo de peso.
Y si yo estoy en una zona con mayor temperatura, puede ser hasta 40, y si hago ejercicio extenuante, hasta 45 mililitros por kilo de peso. Además, importante consumir frutas y verduras, que también nos van a aportar estos elementos de los que hablamos hace un momento, el fósforo, el calcio, el potasio, el magnesio, pero también nos van a contribuir brindándonos agua, ¿no? Existen frutas que son más ricas en agua, como por ejemplo la sandía, el melón, y verduras como los pepinos, que pueden brindar mayor aporte de agua a nuestro requerimiento diario, ¿ok? Ahora, por ahí alguien puede pensar o decir, sí, doctora, pero el consumo de frutas en exceso también hace daño, porque igual es azúcar, o se puede trasladar azúcares que van a elevar de repente la glucosa de una persona. Estos son medidas generales, chicos. Cuando nosotros ya tenemos una condición de fondo, es importante que nuestra dieta sea estricta y esté basada de acuerdo a nuestros antecedentes y también en un profesional. Entonces, ahí sí es importante tratar esto con nuestro médico tratante. Si es un diabético, con un endocrinólogo. Si es una persona con hipertensión, con un cardiólogo, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener ciertas restricciones, pero ya propias de la enfermedad de fondo. De manera general son las recomendaciones que les brindamos. En relación a la vestimenta, usar ropa holgada, la ropa que sea de colores claros de preferencia cuando nosotros salimos al exterior o si realizamos trabajo de campo también. Si usamos prendas oscuras, vamos a tener mayor captación de esta radiación solar, de los rayos, y vamos a tener mayor sensación de calor. En cambio, los colores claros van a generar mayor frescura, mayor percepción de frescura, y esto nos va a ayudar pues a mantener la temperatura adecuada. Planificar pausas, algo tan importante. Seguramente en otro momento hemos conversado acerca de las pausas que debemos de tomar por lo menos cada 90 minutos de trabajo. Estas pausas nos van a ayudar no solamente a reenergizarnos, sino también nos van a ayudar a hidratarnos, nos van a ayudar a mejorar nuestra circulación. Acuérdense que hemos hablado al inicio de cómo funcionan nuestros vasos sanguíneos. También nos va a ayudar a tener una regulación metabólica. Entonces, es muy importante tener nuestras pausas. Idealmente, cada 90 minutos podemos tomar 5 minutos para realizar diversos ejercicios en el espacio en donde nos encontremos, también hidratarnos, tener la información a la mano, que es lo que estamos teniendo el día de hoy, para poder saber cuáles son los riesgos para la salud y sobre todo, lo más importante, cómo actuar y cómo prevenirlos. Y bueno, mantener los ambientes de las oficinas ventiladas, usar cortinas para bloquear el sol directo si fuera el caso, ya que esto también puede producir una fatiga visual y otro tipo de riesgos disernómicos. Esta es la información que yo quería traerles el día de hoy. Hemos aprendido acerca de los golpes de calor y cuáles son, sobre todo, las medidas de prevención importantes a tener en cuenta en nuestro día a día.